Muy buenos días, en este momento nos encontramos con el grado octavo y noveno desarrollando una de las actividades del proyecto de aula, que consiste en crear en PowerPoint un libro digital en el que ellos van a tener la oportunidad de crear una nueva narración fusionando dos narraciones que han leído anteriormente de la colección Semilla. El viaje fantástico de Toño con sus narraciones. Una vez un joven llamado Toño que decidió empezar un viaje por el continente africano llamado Tagua, donde pasó una noche contando chistes, cuentos y retahílas, donde lo invitaron a quedarse esa noche. Al otro día Toño decidió seguir su recorrido hacia una tribu llamada Chaca, donde pensó en investigar sobre las costumbres de ellos. Su baile es la samba y la construcción de vajillas de barro macizo, y la cacería era con flechas con puntas y piedras traqueadas, y la construcción de estatuas para honrar a los dioses. De África a la gran ciudad. Hace muchos años un niño llamado Pepito, que vivía en África, decidió irse para la gran ciudad, para donde vivía su tía llamada Juanita. En esta ciudad se encontró con un niño muy travieso llamado Beto. Estos dos se conocieron y se hicieron muy amigos. Salieron un día al parque para hablar de sus travesuras que le había pasado en África. Estos se rieron y Pepito le dijo a Beto: vamos a hacer muchas picardías. ¿Qué dice, Pepito? Estos se Grandes teorías del dios del sol, sustentado sobre majestuosas columnas, elevase al real palacio del dios del sol y de los seres vivos, reflejante de creencias inspiradas en las doctrinas religiosas, brillaba el marfil de sus cornisas. En las puertas de doble potiente eran escudos de plata, en las que aparecían maravillosamente cinceladas de más bellas leyendas científicas que sostenían la convivencia de diferenciar lo natural y sobrenatural. A esta ciencia acudió Fotones, el hijo de Zeus. Él solicitó Zaino y sus alianzas culturales. Era un niño llamado Zaino que vivía en La Guajira con una familia muy cultural. A este niño le tenían por trabajo pastorear unas ovejas que el papá había comprado. Este trabajo para él presentaba gran diversión porque les contaba chistes, adivinanzas, y las ovejas pastaban contentas. El niño le tocaba madrugar a llevar a pastar las ovejas muy lejos. La gente decía que era muy juicioso. Comía semillas de auyama, tostadas, patilla o de maíz. Apenas terminaba de comer, salía otra vez con el sol y las ovejas. El pequeño niño, cada vez que llevaba a las ovejas a beber agua, escuchaba una voz que le decía: hago y no pienso, lloro y no siento, río sin razón y miento sin intención. La cigarra perezosa. Un día de verano en el bosque, una amiga que cruzaba el bosque escuchó una música muy alegre que salía de un matorral. Era la cigarra que estaba tocando el violín. Deberías estar trabajando,
le dijo la hormiga. De repente escucharon a la mariposa discutiendo con el coliflor. El coliflor le decía que él lo había criado cuando solo era un gusano y ahora lo rechazaba. Entonces la hormiga y la cigarra fueron a mirar lo que sucedía. Entonces hablaron y la mariposa y el coliflor se volvieron amigos y fueron al hormiguero. Al llegar la cigarra empezó a tocar el violín y las hormigas empezaron a bailar. El rey de un solo ojo. Había una vez un rey que vivía en un castillo en la costa atlántica. Su madre había quedado soltera antes de dar a luz, pero el rey tenía un defecto, que tenía un solo ojo. A él le tocaba utilizar una máscara. Al cabo de un tiempo su cabeza empezó a crecer más que todo su cuerpo. Entonces el rey quería casarse con una bella princesa, pero la princesa al verlo con la máscara sintió curiosidad de verlo sin la máscara. Entonces el rey le dijo que si se quitaba la máscara, ella se casaba con él. Entonces la princesa aceptó lo que el rey pidió y el rey se quitó la máscara y la princesa despavorida quedó impactada al ver ese monstruo y corrió alejándose del castillo. Entonces el rey, muy enojado, mandó a buscar a la princesa para hacerla cumplir la promesa. Entonces trajeron a la princesa y el rey obligó a la princesa a casarse. Entonces el rey mandó arreglar toda la boda. La princesa, al ver que no tenía más opción, se casó. Cuchilla y el cambio climático. Una tormenta se aproximaba, se sentía llegar aquel hombre que nos hacía sufrir. Una sombra se veía llegar en el salón, los corazones nos hacían pum, pum, pum. Entra al salón y siento que me iba a morir. Se sienta en su escritorio el maestro Cuchilla, quien nos mira con sus ojos y siento que un escalofrío pasa por mi cuerpo. Empiezan las horas más largas de mi vida con el maestro de historia, quien con solo su aliento nos hacía saber quién era el que mandaba. La historia que nos explicaba era la guerra eterna. Luego de un buen rato de explicación, nos hizo un examen en el cual decía en qué año Bolívar estornudó a las 3 de la mañana. Y todos sufrimos aquel día, porque todos perdimos el examen. El sábado de la mañana vimos llegar un trasteo y Dani vio a una hermosa mujer y dijo, ¡qué linda! En su voz era de asombro, de amor. Era delgada, sus ojos grandes, ensoñados y su pelo negro. Dani era muy diferente a mí.